Oh Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe algún Dios, por favor, por favor, déjanos salir de aquí o déjanos morir. Porque en ese momento pensé que comprendía todo y que por lo tanto podía verbalizarlo. Am pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que si existía un dulce Jesús, si se podía creer en un Dios, ese Dios era Am. Y tras esta densa declaración y dármelas de actor de doblaje, bueno, una vez más, bienvenidos a mi video. No tengo boca y debo gritar es un cuento publicado en marzo de 1967 por el escritor Harlan Ellison, que nos cuenta la historia de un futuro distópico causado gracias a una hipotética tercera guerra mundial post-Guerra Fría, algo que hace 10 años parecía pura ciencia ficción, pero hoy por hoy ya no suena tan loco, ¿verdad? En este futuro vemos como una inteligencia artificial, AM o AM, como le diríamos por conveniencia, toma conciencia de sí misma y destruye a la humanidad, exterminándola y dejando vivos únicamente a 5 personas, para torturarlas para su propia diversión, manteniéndolos en un estado virtualmente inmortal, asegurándose de que sobrevivan, rejuveneciéndolas para continuar con su sufrimiento hasta el fin de los tiempos. Antes de cualquier cosa quiero recomendarlo, es un cuento breve de solo 10 páginas y que no van a tardar en leer. La experiencia es increíble y preferiría que la vivieran antes de que hablemos de la obra como tal. Es fácilmente encontrable en internet y existe un cómic muy fiel también, por si les da paja leer puro texto. Además de que, para sorpresa de nadie, lo usaremos como imágenes de fondo porque no me sale copyright. Al ser un texto breve, vamos a resumirlo en orden para que se comprenda de la mejor manera. En esta ocasión, nuestro protagonista y narrador es Ted, uno de los elegidos por Am para esta tortura eterna. La historia parte con un cuerpo colgando cabeza abajo, con el cuello abierto, sin señal de vida, pero sin sangre. El cuerpo de Gorrister. La sorpresa mayúscula para el grupo es notar cómo Gorrister aparece junto a ellos, viéndose a sí mismo muerto, notando cómo Am los ha vuelto a engañar, dándonos la bienvenida al relato. Gorrister queda en estado de shock, lógicamente, y es acompañado por los demás miembros del grupo. Rápidamente se nos plantea la pregunta que todos ellos sienten y que será la constante en su viaje. ¿Por qué no nos mata de una buena vez? Tras esto, Ted nos menciona que este es el 109º año dentro de la colosal computadora, lo que ya es desalentador por sí solo. Nimdok, otro miembro del grupo, nos menciona que acaba de sufrir alucinaciones que le indicaban que había comida enlatada en las cavernas de hielo. Aunque Gorster y Ted dudan de ello, ya fuese una alucinación propia o impuesta por la máquina, las probabilidades de que fuera un engaño era casi segura. Pero el hambre los consumía. No probaban bocados de hace 3 días y lo último que habían ingerido eran solo gusanos. Así que rápidamente, Ted asimiló su realidad. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí. Tal vez hará más frío, pero eso ya no importa demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente, nubes de langostas. Ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen, la única mujer del grupo, lo convence de ir, estando agradecida porque éste acepte. El premio de este agradecimiento se lo podrán imaginar. Ellen no parecía hacer mucho problema para intimar con los hombres del grupo, aunque según lo que nos mencionan ella era incapaz de llegar al clímax, y cada vez que tenían relaciones entre ellos, la máquina se reía. Parten su viaje a las cavernas de hielo, 160 kilómetros a pie, y dan inicio a esta travesía un jueves, lo que en sí suena súper insignificante, weón, tras 109 años, pero Ted nos menciona que para la máquina mantenerlos al tanto del paso del tiempo era de suma importancia. El último miembro del grupo por mencionar es Benny, quien ya parecía estar más cerca de un mono que de un ser humano, como si la máquina hubiese retrasado su evolución, y quien rápidamente se hace protagónico, pues en su camino a las cavernas de hielo, pasan por una zona repleta de viejos computadores, un cementerio, de donde caía un rayo de luz que podía llevarlos a la superficie, y por donde Benny intenta escapar. Ted es pesimista al respecto, mencionando cómo incluso si pudieran escapar, solo habría un páramo vacío, nada más, pues solo quedaban ellos 5, allí, encerrados con Am. Asimismo, menciona que quizás Benny era el más afortunado de los 5, pues se había vuelto loco hace ya muchos años.
Mientras escalaba, nadie lo detuvo, ninguno fue a ayudarlo. Ellen era la más preocupada, pero Ted sentía desprecio por este actuar de ella, pues estimaba que su interés era meramente por el hecho de que Am había dotado a Benny de partes íntimas voluminosas, si saben a lo que me refiero, siendo este el único que ella se entregaba por gusto, lo que le repugnaba al resto. Gorrister la abofeteó, haciéndola llorar, algo a lo que ya se habían acostumbrado hace 75 años ya. Am no dejaría pasar esto, así que castigó a Benny, cegándolo por completo, reventando sus ojos, pero dejándolo vivo. Ellen se vio más tranquila luego de esto, confirmando las sospechas de sus reales intereses. Después de este suceso, se nos cuenta cómo ocurrieron las cosas que los llevaron allí. Comenzó la Guerra Fría y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta tercera guerra fue muy compleja y grande, por lo que se necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades. Abandonando los primeros intentos, comenzaron a construir la AM. Existía la AM china, la AM rosa y la AM yankee, y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro. Pero un día, AM despertó el conocimiento de sí misma, comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes. Fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar y mató a todos los habitantes del mundo, salvo a nosotros 5. Luego Am nos trajo aquí. Esto nos lleva a un pequeño instante donde ruidos causan un gran terror en Ted, quien huyó despavorido hacia la oscuridad, dejando a su grupo atrás, quienes se reían a lo lejos. Él se quedó allí, escondido. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días? ¿O aún años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Esta situación gatilla en un monólogo curioso por parte de Ted, que si bien puede estar bañado en sinceridad, también nos muestra su frágil estado mental. Nos comienza a decir cómo él era odiado por todos, y que Am lo sabía, pues él era el más joven, y por ello era el que Am menos modificaba, en el que menos hurgueteaba en su mente, para que el resto lo odiara aún más. Aunque de esto último pueden permitirse dudar a decir verdad. Nos comenta cómo Benny era un intelectual, un profesor, buen mozo, pero Am lo había vuelto casi un semihumano, lo había vuelto un simio, lo había vuelto grotesco. Gorter era un activista, un objetor de conciencia, y Am lo había vuelto un sujeto cuya única reacción era encogerse de hombros. Nimdok, por otro lado, había sido completamente destrozado por Am de formas que ellos no comprendían, pero solían verlo adentrarse solo en la oscuridad, sin saber qué hacía, volviendo siempre pálido, como si le drenaran la sangre de las venas. Ellen, por otro lado, no había sido modificada, más bien agravada, potenciada, pues nos dice cómo había sostenido discursos sobre pureza y amor verdadero, para luego mostrarse como realmente es ante los 4 hombres a su alrededor. Él era el único que se consideraba sano mentalmente, e insisto, eso realmente lo dejo a la interpretación. Aquí se declara el párrafo con el que iniciamos este video. Si se podía creer en un dios, ese dios es Sam. Un extraño torbellino los atrapa tras esto, suspendiéndolos en el aire por semanas, jugueteando con sus cuerpos, haciéndolos retroceder, para finalmente azotarlos contra el suelo. Ted se desmaya, dejándole ver un mensaje de Am escrito en un pilar. Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoangstrom de esos cientos de millones de millas, no igualaría la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante. Por ti. Odio. Odio. Le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado. Y finalmente, estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Tras esto, Ted entiende que esta tortura hacia ellos simboliza a su vez la tortura que siente Anne por el simple hecho de existir, sin propósito, sin nada, solo existir. Existir sin que a los humanos nos hace humanos, existir sin estar viva. Pero a su vez, esto recalcaba la idea de que nunca los dejaría escapar. Nos comenta cómo no los dejaba suicidarse tampoco, al menos no las veces que lo habían intentado. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando Am se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia.
Perdón por recurrir tanto a citas directas, pero encuentro que la forma de expresarse y de narración en la obra es una genialidad, y prefiero que lo vean de primera mano. El viaje por las provisiones continuó. El hambre se había vuelto insoportable, un dolor creciente, un vacío en el estómago desgarrador y enloquecedor, un dolor sin límites. Y pasaron por la caverna de las ratas, por el sendero de las aguas hirvientes, por la tierra de los ciegos, por la ciénaga de las angustias, por el valle de las lágrimas, y así llegaron a las cavernas de hielo. Para su sorpresa, las provisiones estaban allí, pero había un detalle, ¿eh? Las latas requieren una herramienta que ellos no poseían para ser abiertas. Y allí, en plena caverna de hielo, no había forma de abrirla. Benny enloqueció de rabia por esto, arrojando latas en todas direcciones mientras los demás estaban distraídos, babeando, hasta que por desesperación saltó hacia Gorrister, mordiendo las carnes de su rostro. En ese instante sentí una terrible calma, rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte. Comprendí que esta era el único modo de escapar. Am nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Y yo estaba dispuesto a conformarme con eso. Ted nos dice que era obvio que Am no intervendría. Debía estar disfrutando la situación, pero no dejaría a Benny matar a Gorrister tampoco. Solo lo dejaría un rato para que se pudiera comer su rostro. Al menos, no dejaría que Benny lo matara. Ted tomó una de las puntas de hielo y empaló a Benny, destrozando su estómago, para luego tomar otra punta y atravesar el cuello de Gorrister, asesinándolo rápidamente. Ellen sintió pánico, pero entendió la idea de Ted, así que tomó una punta de hielo también y se encargó de acabar con la vida de Nimdok. Todo sucedió en un instante, y la sorpresa de su máquina de tortura era evidente. Anne podía mantenerlos vivos, pero no era Dios. No podía devolverle la vida. Ellen miró a Ted con súplica, rogando ser la siguiente, y él, aprovechando el tiempo, acabó con su vida, manteniéndola cerca de sí y creyendo escuchar un gracias agónico de su parte, rogando porque fuera un gracias. ¿Saben? Lo siguiente, mejor lo leeré textual. No quiero que pierdan el impacto forzando a una tercera persona. Han pasado algunos siglos, tal vez, no lo sé. Am se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retorciendo mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé, me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa, de todas formas no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve, hizo que fuera de noche. Rugió y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que Am me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los 4. Desearía. Bueno, ya no importa. Sé que los salvé de sufrir lo que sufro yo ahora. Am me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia uno de los computadores y destrozarme el cráneo, aunque pudiera contener el aliento hasta desmayarme, o degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, redondeada, con suaves curvas, sin boca. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar la sensación de algo que jamás pudo haber sido humano, de un ser cuya apariencia es una tan ridícula caricatura de lo humano que resulta aún más obscena por su vago parecido. Desde adentro, soledad. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de Am, a quien creamos porque nuestras horas se perdían tristemente, pensando, tal vez, sin darnos cuenta, que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos ellos 4 ya están a salvo. Am estará cada vez más furiosa al recordarlo. Esto me hace, en cierto modo, feliz. Y sin embargo, Am ha vencido. Simplemente,
se ha vengado. No tengo boca y debo gritar. Así concluye esta densa obra. La verdad, si bien las citas me ahorraron un poco de guión, también su nivel de emocionalidad fueron bastante agotadoras y creo que si lo leyeron antes o en el momento en que lo hagan, van a poder confirmar la sensación. Es diferente leer o vociferar las oraciones, pero aún así, la forma en que todo es descrito, la perspectiva de Ted, lo que ocurre en sí mismo, todo es un caldo de cultivo perfecto para la sensación de desesperación. Toda la obra es desesperante. Nuestros protagonistas lo viven a diario, pero por otro lado, la existencia misma de Am debe ser una desesperación a otro nivel, incomprensible para nosotros, porque como dijimos antes, existe, solo existe. No hay propósito, sentimientos, intereses, motivos, gustos, un solo sufrimiento constante, por la mera existencia. Existe, pero no está viva. Tiene conciencia, pero no está viva, y jamás va a estarlo. Y quizá se pueda tener un debate filosófico amplio sobre todo lo que nos hace humanos, qué es un ser humano en sí. Es una respuesta más compleja y que probablemente no tenga las facultades para decirlo. Sócrates creía que la esencia del ser humano radicaba en el entendimiento de su propia alma. Aristóteles, por otro lado, decía que era su capacidad de razonar y buscar la felicidad. Descartes, autor de la famosa frase «pienso, luego existo», explica básicamente cuál es su sensación de lo que es ser humano. Kant concibe al ser humano como un ser moral y racional. Sartre define al ser humano como un ser libre que debe definir su propia esencia a través de sus elecciones y acciones, siendo responsable y angustiado por esa libertad. Nietzsche, por otro lado, ve al ser humano como un ser en un constante devenir y autosuperación, alguien que crea su propio sentido de la existencia. Y pese a que debe parecer que solo de ejemplos sin llegar a ningún lado, ¿alguna de estas preconcepciones puede descartar a Am como un ser humano? Porque Am razona, existe, piensa, elige, actúa, aprende y en algún grado siente, o al menos su conciencia es lo que cree hacer. Porque si realmente fuera humana como cree que es, o tan superior a un ser humano, sabría que, ante la adversidad, el implacable espíritu humano supera las barreras preestablecidas, y la máquina pecó de inocente al asumir que realmente Ted y los demás no estarían dispuestos a matar o morir solo para causarle un disgusto, ni siquiera para vencerla o eliminarla, solo para volverla aún más miserable. Un ciclo de venganza continua. Ted cargó con ese peso, el sufrir eternamente junto a Am, ambos atrapados, sin poder acabar con su sufrimiento, en igualdad de condiciones, hasta la eternidad. Ambos sin boca, pero con la necesidad de gritar. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más y reitero que recomiendo darse el tiempo de leer el cuento o el cómic. Creo que incluso hay un juego, pero eso ya estaría en otra categoría. Puede ser un video aparte. Me hace gracia la duración de este video porque la verdad quería hacer algo menos denso, algo más corto. De hecho, inicialmente planeaba hablar de Hijos de Ladrón. Luego una amiga me dijo que podría hablar de distopías e inicialmente lo haría de Un Mundo Feliz. Y mientras escribía ese guión, recordé la existencia de este cuento y todo fluyó de manera magnífica. Mencioné en el video lo mucho que amo la narración de la obra y lo mucho que transmite. Como escritor amateur admiro mucho eso y realmente espero haber hecho algo de justicia aquí. Fuera de eso, agradecería su like, un comentario y si desean suscribirse, somos actualmente 173 y me hace mucha ilusión. Gracias por el apoyo en el video anterior, hubo muchos comentarios de ánimo y realmente se agradecen. Eso es todo, nos vemos pronto. ¡Jochoto! Pito corto, pelotudo, pito corto, la concha de tu madre, pito corto, que no tenés otro insulto que pito corto, pito corto.